Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 19:10 del 5 de febrero de 2018, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 240 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, bienio 2017-2019. Bienvenidos académicos, arquitectos, profesores, estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche y muy especialmente al arquitecto Von X, quien nos visita de la ciudad de Los Ángeles. Iniciaremos el día de hoy presentando el programa del Colegio de Arquitectos, siendo que el colegio nombró ahorita su nueva mesa directiva y el arquitecto Carlos Ortiz nos va a presentar sus metas y objetivos de su bienio. Entonces invito al arquitecto Ortiz a que nos dé ya su primera explicación de lo que nos va a hacer durante este tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias por la invitación para poder presentar esto que apenas el viernes pasado presentamos. ¿Se escucha? Sí. Bien, pues el pasado viernes pues tomamos posesión la nueva mesa directiva del Colegio de Arquitectos y presentamos nuestro plan de trabajo, que pues básicamente se basa en tres ejes que tienen que ver con esta capacidad que debe tener el Colegio de Arquitectos para ser el lugar de exposición y difusión de la arquitectura que hagamos los arquitectos del Estado. También ser el lugar donde los arquitectos, tracemos alianzas, generemos interacción entre nosotros, con proveedores, con clientes, con todo tipo de alianzas que sean necesarias para el desarrollo de nuestra profesión. Y también el lugar donde se continúe promoviendo el conocimiento. Hemos ya empezado una serie de convenios con las universidades del Estado y con otras para que los miembros del Colegio de Arquitectos de Nuevo León pues, puedan acceder a una serie de incentivos y becas para poder continuar estudios de posgrado y etcétera, ¿no? Dentro de los proyectos que tenemos, creemos que uno de los más importantes es la generación por primera vez de un anuario de arquitectura de Nuevo León. La idea es que cada año se publique pues, la obra más importante que se haya generado en el Estado y a través del colegio se haría. Tendríamos 3 publicaciones en el año de la revista Arquitectura y Seres Urbanos, que va a estar complementada por una plataforma digital donde la intención es que pues, todos colaboremos y participemos en ella. Y pues finalmente el libro de los 50 años del Colegio de Arquitectos se va a editar en este año. Adicionalmente, tenemos otros proyectos. Si quieres pasar a la siguiente. Cada 2 años el colegio organiza un evento bienal de arquitectura, pero en esta ocasión queremos que en el año en que no hay bienal hagamos un foro de negocios para arquitectos, donde pues, podamos interactuar todos para poder entender y conocer todas estas cosas periféricas que hacen la arquitectura. Seguiremos con nuestras reuniones mensuales, las vamos a complementar con reuniones bimestrales de coaching para jóvenes arquitectos y la Bienal de Arquitectura va a cambiar totalmente de formato, va a ser un evento distinto, ya les presentaremos la convocatoria por ahí de julio de este año. Vamos a iniciar la convocatoria de la Bienal desde este año para que tengamos a toda la mejor obra del Estado participando ahí. Y bueno, seguimiento a convenios con la iniciativa pública y privada. Insistiremos en que la obra pública del Estado tiene que realizarse por medio de anteproyectos de arquitectura. De hecho, estuvo presente el secretario de Infraestructura en esa reunión y pues prácticamente pactamos una reunión para esta semana y empezar a platicar de ese tema desde ya. Junto con Surmac y la academia vamos a trabajar también en una plataforma para que los candidatos a alcalde
que se registren en este periodo, pues firmen una serie de compromisos con los cuales tienen que comprometerse con los ciudadanos para mejorar la ciudad. En fin, ¿a qué sigue? Todo el equipo que conforma la mesa directiva está conformado por estas personas. Miguel Ángel López será vicepresidente, Arturo Ledesma el secretario, Ana Lucía Aguirre tesorera, Nora Toscano consejera de Asuntos Culturales y Sociales, Óscar Mendoza la enseñanza de la arquitectura, Manuel Machuca divulgación y prensa, Jorge Eduardo Galván asuntos legales y gremiales y finalmente Abiel Treviño en membresías y asuntos administrativos. Ese es el equipo directivo que conforma el colegio y que estará conformado también por comisiones que iremos formando pues, a lo largo de estas primeras semanas de trabajo. Y pues básicamente la intención que tenemos es incentivar la participación de los arquitectos jóvenes en el colegio, que se vea como esta casa en la cual podemos mejorar nuestra profesión, donde de alguna manera pues nos veamos todos como un equipo que busca hacer mejoras a la calidad de vida de nuestra ciudad, a hacer mejoras a las condiciones en las cuales nuestra profesión se lleva a cabo y que ahí pues pueda conjuntarse todo eso. Los invitamos a la primera sesión que tendremos el 21 de febrero. Hicimos alguna especie como de compromiso con José Luis Cortés, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de México, para divulgar a todos estos arquitectos que han ganado medallas de oro en las distintas bienales regionales que hay en el país. Creo que a Osvaldo, que ganó la medalla de oro el año pasado acá, ya lo invitaron o te van a invitar seguramente a Oaxaca, no sé si ya te hablaron. Y pues bueno, traemos a Juan Carral O'Gorman, medalla de oro de la Bienal de Arquitectura del Caribe, para que dé una charla. Y de las reuniones de coaching para arquitectos jóvenes nos va a apoyar en esta primera sesión Jaime Garza Varela, director de PMP, para platicar sobre cómo arrancar un negocio en este tipo. Y pues bueno, los invitamos a que se acerquen al Colegio de Arquitectos de Nuevo León, a que participen y que pues la hagan su casa. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Les deseamos mucho éxito en esta nueva tarea. Tenemos varios temas al nivel académico que tendremos que tratar próximamente. Uno de los temas es la Comisión de Urbanismo que hemos instituido por parte de la Academia. Esta comisión es dirigida por el arquitecto Oscar Martínez y los contactaremos a los académicos primero para que participen en las diferentes mesas para el desarrollo de esta comisión. Por otra parte, vimos esos días un tema extremadamente difícil que se nos está acercando, que es el tema del agua o la privatización del agua, en lo cual tenemos también una responsabilidad como académicos de intervenir y de aconsejar sobre este tema. Nos parece esencial, entonces armaremos una mesa. También ahí pueden tomar contacto con nosotros para poder empezar a platicar del tema que es un tema crucial para nuestra sociedad. Dentro de los anuncios, también ahorita tenemos en curso lo del concurso. Hemos empezado con esta tarea. Tenemos varios equipos inscritos de las diferentes universidades y esperemos que esta participación todavía sea más nutrida y que tengamos un concurso sumamente interesante. Por fin cedo el micrófono al arquitecto Fernando López, el secretario del capítulo, para que sigamos con nuestra sesión. Gracias. Hola. Por respeto a todos los asistentes, al ponente y para disfrutar la sesión con plenitud, disfrutar el evento, les agradecemos silenciar y apagar su teléfono celular, por favor, y permanecer en sus asientos
hasta que esta sesión concluya. En esta ocasión, Penélope Montes, nuestra cronista del capítulo, ausente, de tal manera que la relatoría de la sesión pasada tendrá su presentación y lectura en la próxima sesión del mes de marzo. En acto seguido me permito presentar a nuestro invitado, ponente de hoy, Bonne X, que nació en Amberes, Bélgica, en 1974. Estudió Ingeniería Civil y Arquitectura en la Universidad de Gante, en Bélgica, y en la ETSAM de Madrid. Fundó Productora, una firma de arquitectura situada en México, Ciudad de México, en asociación con Abel Perles, Carlos Bedoya y Víctor Jaime en el año 2006. Productora ha recibido muchas distinciones y premios, entre ellos uno de la Liga de Arquitectura de Nueva York, con un premio de Jóvenes Arquitectos Forum en el año 2007, otro premio Voces Emergentes en el 2013. En 2016 recibieron el premio Mies Crown Hall Americas por arquitectos emergentes, también en el ITT de Chicago, conocido el Instituto Illinois de Tecnología en Chicago. Entre las muchas publicaciones de la oficina, tuvieron su primer monografía de la editorial Arquine en el año 2010 y la monografía de 2G del conocido Gustavo Gili en el 2014. Bonne X ha dado clases en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad La Salle, en el Centro de Diseño de la Ciudad de México, en la UCLA, Universidad de California, Los Ángeles, y en el conocido GSD, la Escuela de Graduados de Diseño en Harvard, en Boston. Es también socio fundador de la Liga, espacio para difundir arquitectura en la Ciudad de México y un espacio independiente que promueve la arquitectura latinoamericana emergente. Damos la bienvenida, estás en tu casa. Adelante. Muchas gracias, Fernando, Alexandria, por la invitación a la academia. Muchas gracias. También qué gusto escuchar que Carlos Ortiz, ¿cómo se fue? Está a cargo en mi lugar, que está a cargo del colegio. La verdad está importantísimo que gente joven y con visión se encarguen de estas cosas y no los que ya van de salida. Entonces, les voy a intentar platicar un poco de la obra que hacemos en Productora. La conferencia se titula Columnas Infinitas y pues ya se explicará por qué. Tenemos la oficina ahorita como unos 12 años, yo creo, y la mayor parte de nuestra obra consiste de proyectos más chicos. Casas, museografías, un barcito, cosas así. Y siempre, pues como todo arquitecto, creo que siempre intentamos de poder realizar proyectos más grandes. Y justo estamos un poco en este brinco después de 10 años y justo en este año 2017 terminamos, después de muchos concursos fallidos, aquí ves un poco un par de esos concursos, terminamos un museo de textiles en Oaxaca y un auditorio cultural en Cuernavaca del que les voy a hablar. Es muy importante explicar que Productora lo hacemos entre un equipo de 4 personas. Somos 4 socios que trabajamos en conjunto en los proyectos. Carlos, Víctor, Abel y yo sentado. A la foto que estaba en la invitación
me veo de muy mal humor, pero no soy tan mala gente. Este día me habían robado la bicicleta, la foto que, entonces por eso salgo así. Y tenemos una dinámica de trabajo de hace 10 años que nos funciona muy bien. Y siempre digo a la gente que nos es muy fácil, no fácil no, pero nos es muy cómodo y es un proceso interesante y hasta alegre y algo que nos mueve a hacer arquitectura. Hablar sobre arquitectura, por el otro lado, nos cuesta trabajo. Es muy difícil realmente hablar sobre la arquitectura porque es una cosa tan compleja, y especialmente también porque somos 4 socios. También creo que nuestra arquitectura confluye en 4 puntos de vista, 4 perspectivas muy diferentes de lo que hacemos. Entonces, si yo hablo del trabajo de productora, va a ser algo muy diferente de cuando habla mi socio Carlos o Abel, como este dibujo tan interesante del que siempre hablaba Wittgenstein, el filósofo, de que si ese fuera un pato o un conejo, ¿no? Si lo ves así, the duck rabbit, ¿no? El pato conejo. Entonces yo creo que así son nuestras obras también. Yo creo que alguien puede ver en estas cosas completamente distintas, pero yo creo que los dos pueden ser una realidad correcta. Como les dije, intentamos trabajar en muchos concursos para poder trabajar en proyectos un poquito más grandes y de índole público y cultural. Y uno de esos concursos en el 2009 fue para esta Casa de Arte y Cultura en Beirut, un terreno casi cuadrado al lado de una autopista urbana en cercanía del centro histórico de Beirut. Y nos pedían hacer un espacio de cultura con 2 salas de teatro, un espacio de cine, un espacio de salas de museo, etc. Y visto que el tema más importante era el teatro, una de las maquetas de estudio que nos gustaban mucho era esta maquetita de prueba. Esta maqueta nos enseñó que quizás repitiendo un mismo perímetro de columnas y repitiéndolo 3 o 4 veces uno tras de otro, podíamos crear una fachada que casi se lee como una filigrana, casi como estos telones de teatro. Entonces empezamos a trabajar sobre esta idea básica y hacia la calle juntamos más estas columnas para que fuera un monto más denso, y hacia la ciudad podíamos establecer más espacio entre ellos para crear estas terrazas grandes hacia el espacio público. Aquí ves un primer render de cómo se podía ver. Entonces, pasando ya en auto, nos podíamos imaginar casi un efecto casi cinético con todas esas columnas y esas terrazas que se conectan con esta plaza. Podríamos imaginarnos que esas columnas largas y esbeltas sostienen este techo grande, creando estos espacios protegidos del sol y la sombra en este lugar. Y quizás en este concurso también una primera acercación a una materialidad, pensando que las líneas de sombra de estas columnas podían jugar con las líneas sobre el piso, como puedes ver aquí, y depende que durante el día, en el juego, en el movimiento del sol, siempre había este movimiento de líneas que se dibujaban sobre el piso. La paradoja de escena. Entre proyectos voy a hablar un poco del tema de las columnas infinitas a través de pequeñas historias. Una de las historias que me interesa mucho es Zeno, es un filósofo griego, y voy a hablar a base de este regalito que me regaló uno de mis socios cuando nació mi primer hijo, Otto. Era un juego de bloques que tanto a Víctor que a mí me gustó, porque tiene un sistema de operación. Es básicamente el que inventó este juego, y tomó un bloque, un cubo de madera, lo cortó en 2, y este bloque lo cortó en 2, y lo cortó en 2, lo cortó en 2. Y así al final tienes un grupo de elementos con proporciones similares, relacionados, un sistema de arquitectura, un sistema de volúmenes que tienen relaciones entre sí.
Aquí lo puedes ver. Ahora esta idea conceptual de estas diferentes partes tiene un límite. Y este límite lo quiero explicar a través de la paradoja de Zenos. Zenos era uno de los filósofos que intentaba de explicar un poco los problemas del movimiento de Parménides, y decía, en una discusión con Aquiles, dijo, en una discusión un poco acalorada con Aquiles dijo, te voy a matar, te voy a tirar una flecha y te voy a matar, básicamente. Y Zenon dijo, no, pues no me puedes matar porque yo he estudiado el problema filosófico del movimiento y la flecha primero tiene que hacer la mitad del camino. Cuando ya ha hecho la mitad del camino, después tiene que todavía hacer la mitad del camino entre aquí y aquí. Y así sucesivamente, siempre la flecha siempre todavía tiene que hacer la distancia de una mitad. Entonces, al final, por conclusión, nunca puede llegar a mi cuerpo. Bueno, Aquiles lo mató, obviamente. Y eso es, creo, lo interesante de la arquitectura, que todo el tiempo intentamos de trabajar con sistemas abstractas, sistemas de pensamiento, pero al final los tenemos que realizar en un momento basado en la vida terrenal en la que estamos y tomar una decisión. Aquí el diseñador de este juguete dijo, bueno, hasta aquí llega y este bloquecito lo repito 2 veces y se acaba. Y estas decisiones creo que son crucial para la generación de arquitectura. No solamente es la parte conceptual de trabajar con estas ideas, pero cómo realmente estas ideas abstractas se materializan. Les voy a platicar de un proyecto muy temprano de la oficina de 2006, un museo de arte contemporáneo en Lima, Perú. Y cuando hicimos este proyecto empezamos a pensar de qué maneras podemos enseñar el arte en el espacio. Y vimos que hay básicamente 2 tipos de espacios de museo. Uno es el espacio del museo del siglo XVI, siglo XIX, donde básicamente el arte se emplaza dentro de cuartos, se cuelgan los cuadros en los muros, son habitáculos bastante cerrados, o el espacio moderno del loft, la galería abierta, etc. Entonces, ese es un buen ejemplo. Altes Museum de Schinkel en Berlín. Básicamente, ustedes todos han ido a museos así, el Louvre, el Prado, el Munal en México, todos esos museos donde básicamente vas de cuarto, de habitáculo a habitáculo. Y en un cuarto hay los alemanes románticos, otro cuarto, así, tema por tema. Y ese es el otro lado. Por ejemplo, ese es el Museo de Mies en Berlín, de 68, donde el espacio de expositivo es un espacio completamente abierto y fluido. La introducción de la arquitectura, de este nuevo espacio en la arquitectura, ponía muchos retos para la gente que hacía museografía. Esa es, por ejemplo, la museografía de Alina Bobardi en el Museo de Sao Paulo, también el mismo año, inauguró en el 68, donde de repente creó este espacio de la arquitectura continua, estos espacios fluidos, pero al final tenía que presentar una exposición de pinturas y no tenía paredes. Entonces empezó a diseñar estas bases de cristal templado con las pinturas. Entonces, este reto, esta diferencia entre los diferentes espacios nos pareció muy interesante y empezamos a trabajar sobre un sistema de museo que quizás, por un lado, podía ser un sistema de un espacio continuo, un techo continuo soportado por columnas, pero por otro lado, un conjunto, un ensamble de cuartos. La primera maqueta de prueba, donde podíamos imaginarnos este gradiente entre columnas, habitáculos, y obviamente un museo que tiene sus oficinas y sus espacios de trabajo, su auditorio, etc. Este museo para nosotros podía de repente hacernos pensar qué es la diferencia entre presentar una obra de video dentro de estos habitáculos o dentro del espacio continuo del museo. Era un museo completamente subterráneo en las afueras de Lima, con unas entradas de luz, con luz del sur, en el hemisferio sur, y estos patios de iluminación.
primer render jamás de productora. Y hace muchos años después, 10 años después, participamos otra vez en un concurso abierto para la ampliación del Museo del Mali en Perú, por la que recibimos una mención. Es un espacio muy interesante, es el Parque de las Exposiciones, con un edificio de 1872 de un arquitecto, Leonardi. No es tan importante, pero lo importante es que era uno de los primeros edificios de hierro forjado en Latinoamérica. Y la ampliación que tuvimos que hacer de este museo lo pidieron subterráneo porque no quería que visualmente se podría contaminar el museo actual. Ahora, este museo, o esta arquitectura neoclásica, esta arquitectura del siglo XIX, nos parece una arquitectura muy interesante porque justo como en los juegos que enseñé hace rato, es una arquitectura basada en un sistema de proporciones y básicamente es un sistema muy modular, que estos museos se pueden extender más o menos, pero al final funcionan con un mismo ritmo y al final solamente lo único que explica su carácter es casi estos adornos, en este caso neo-venecianos, que se ponen encima. Lo que nos pareció interesante en este museo es cómo podemos hacer una ampliación de este museo. Y Alexander, hemos hablado un poco de lo mismo en el auto ahorita viniendo del aeropuerto, que no sea como es lo normal, una nueva arquitectura que representa una nueva época, como la típica ampliación de museo, pero cómo podemos hacer una arquitectura que casi es lo mismo, que casi repite el mismo sistema modular, el mismo sistema de crujías, pero que simplemente por esta ausencia de elementos decorativos se representa como una época diferente. Entonces, aquí organizamos nuestro museo al lado del edificio existente, con este gran patio excavado al lado del museo existente, con estas grandes rampas que te daba acceso, vistas previas a las salas. De hecho, es la entrada del sistema de transporte público. Y nos pareció muy interesante que el espacio de museo, las salas de exposición, que básicamente en muchos museos siempre son esas cajas cerradas y ciegas que se presentan en la ciudad porque la obra de arte tiene que estar muy protegido del sol. Y estas cajas ciegas que se manifiestan en la ciudad, sentimos que representan de una manera poco interesante la actividad de un museo. Para nosotros lo que la gente tenía que ver entrando al museo son estas partes. Las partes que nunca ves son las oficinas, los espacios de actividades públicas, el acceso y todas esas partes que normalmente, o por una gran parte, se encuentran en el backstage del museo. Aquí vemos un poco cómo funcionan estos dos espacios con bóvedas grandes. Aquí lo vemos un poco en el espejo. El otro también mucho más angosto, con el acceso al metro, aquí en el subsuelo de la ciudad. Y ahorita vamos a hablar, de hecho, de esta pieza de Brancusi. Y como una entrada adicional con elevadores se podía situar aquí, ya que este parque ya tenía una serie de pabellones, era un parque de exposiciones, tenía una serie de pabellones. Podíamos construir otro pabellón nuevo para completar esta colección. Y así todavía ver esta fachada clásica enmarcada por esos elementos. Todo era hecho de latón, que es una mezcla entre cobre y zinc, que es uno de los productos de más exportación desde Perú. La columna infinita de Constantin Brancusi. Me ayuda muy bien a explicar de nuevo esta preocupación o este interés de productora de trabajar con ideas abstractas, pero simplemente lo que realmente nos interesa es cómo los podemos aterrizar y cómo los podemos vincular con lo material y lo físico que está alrededor de nosotros.
Aquí vemos esta pieza fantástica. De hecho, esta es la columna que se construyó en Rumania, el monumento a la guerra. Esta se terminó en 1938, pero ya desde los años 1910, Brancusi estaba trabajando con ese sistema de columnas, muchas veces hechos de madera, esculpidos de madera. Este está hecho de elementos de hierro, de cast iron, hierro forjado, ¿no? Cast iron, así como de hierro, así, ¿no? Vaciado, ¿sí? Y aquí lo ves sentado con madera. A mí me encantan todas esas fotografías donde no ves, bueno, con un poco de fantasía, donde no ves el principio y el final de la columna. Como esta columna en su taller también, me encanta cuando están trabajando, donde de repente no ves dónde empieza y dónde termina, para que realmente presenta esa idea de columna infinita. Obviamente esas columnas infinitas no son infinitas, siempre existen de un número determinado de módulos. Pero lo interesante es cuando en una exposición Brancusi mandó sus columnas en los años 20 a la Brummer Galería en Nueva York, se dieron cuenta que no entraba en la galería, que tuvieron que cortar un trocito para que podían entrar. Entonces la idea de recortar lo infinito hasta que cabe dentro del espacio se volvió un tema como bastante interesante, y es un tema que también muchos de los artistas que vienen después retoman esta idea del espacio, la escultura, ya no tanto como un objeto que vemos, un objeto que se representa a sí mismo, pero un objeto que siempre se posiciona en el espacio en relación a los muros, a la pared, al piso. Entonces, obviamente es Brancusi que luego generó un ímpetus y que creó al final como resultado la obra de, por ejemplo, Donald Judd, que sigue trabajando con esta idea de sus obras de una forma miden la distancia entre piso y techo, siendo el espacio vacío siempre del mismo módulo que el espacio construido. Bueno, no tengo las otras piezas, pero por ejemplo también Carla Andrea haría entonces lo mismo con sus piezas que van de muro a muro, ¿no? Donde realmente la pieza escultórica se relaciona de una manera muy deliberada con el contexto. Y sí soy uno de los arquitectos que no me preocupa hablar de arquitectura de repente como objeto, como elemento físico. Pero al final, como explica muy bien este proyecto de los 70 de Mauro Staccioli en Italia, en Martina Franca, él puso este triángulo hecho de concreto y acero dentro de la calle. Obviamente ya estamos hablando ya no de la escultura minimalista, estos son ya los años 70, entonces aquí venía recargado de significados mucho más fuertes sobre el espacio público y sobre obstruir el paso de la gente en su ruta cotidiana para de repente enfrentarse con otros momentos. Pero al final lo que es importante aquí creo que no es esta pieza triangular, pero esos espacios que sobran y cómo la gente de repente organiza su caminata a través de los espacios restantes. Esta pieza de Richard Serra también, que son básicamente estos horizontes que se indican, que se ponen en el paisaje y que realmente van indicando cuándo va. Al final son unos sistemas que van midiendo el contexto, aunque parece que el tema o el elemento central es la placa de acero, no, lo único que hacen es apuntar y dirigir la mirada hacia el contexto. Y lo explico porque es muy importante para mí para explicar el Auditorio Cultural Teopan Solco, un proyecto que hicimos con Isaac Broid, un concurso que ganamos y que ya terminamos de construir. No estoy seguro si ganamos un premio, creo que ganamos un premio muy importante para esto, pero estoy confundido con otro. De los premios, aquí vemos un poco
la pirámide de Teopanzolco, entonces es un lujo poder trabajar en México en estos contextos con una riqueza cultural y con una riqueza histórica tan fuerte. Y aquí hay un auditorio antiguo que querían remodelado para este concurso. Es muy difícil porque nosotros, como ya les expliqué varias veces, teníamos muchísimas ganas de poder realizar y construir edificios públicos y sabíamos de que si cuando íbamos a trabajar enfrente de una pirámide prehispánica, cuando íbamos a poner la excavadora en el piso, que cuando íbamos a encontrar la primera piedra o la primera cosa de cerámica, que iban a parar la obra por 3 años. Entonces sabíamos que íbamos a basarnos en la cimentación existente de este espacio existente. Lo único que nos pasaba es que este edificio preexistente no nos gustaba nada. Sentíamos que el ancho de este volumen en relación a la pirámide no funcionaba, que había un choque entre ejes, entre volúmenes, que le dominaba por su mayor ancho a la pirámide. Entonces intentamos encontrar una manera de corregir estos ejes de composición. Entonces básicamente lo que hicimos un triángulo muy grande que retomaba la forma trapezoidal de este edificio. Le agregamos esta parte para que lo podíamos realmente terminar como un elemento mucho más fuerte que el trapecio, que se volvió de este triángulo. Y sobre este triángulo mismo construimos otro triángulo como entrada. La ventaja era que este ya tenía la mitad del ancho del edificio existente y entonces esta relación sentíamos que era mucho más correcta entre esos dos volúmenes. Y con estos renders básicamente presentamos el concurso. Un edificio que realmente podía dar este edificio, esta pirámide de nuevo, un espacio más central en la composición total, pero que además podía servir como un balcón para ir a ver el sitio arqueológico en esta zona. Aquí vemos la posición del teatro. Entonces básicamente es un zócalo, una base con todo el backstage, con los camerinos, unos grandes patios para guardar los árboles existentes. Este espacio, estos dos, el lobby grande y el lobby chiquito, el foyer grande, el foyer chiquito, la sala, las butacas y el escenario y otros patios más chicos al lado. Es lo mismo en construcción y ese es entonces el proyecto terminado con esas grandes escaleras que continúan de manera muy rítmica de principio a fin y que de repente también te llevan a esta zona. Aquí en este punto de encuentro no quisimos hacer como un juego de escaleras adicionales para ayudarte a subir, ¿no? Allá realmente te tienes que subir como en las pirámides prehispánicas, para que realmente te sientes como si estás subiendo a un techo, que sea un evento mucho más aventuroso que un camino tan obvio. Entonces aquí ves un poco el conjunto en relación al contexto de Cuernavaca y esta relación entre estos dos elementos. El acceso de backstage, esos patios para árboles, otra zona verde, todas son fotografías de obra. Es que hay fotografías del edificio terminado, pero el pasto se puso verde. Era después de las lluvias que tomaron las fotografías. Y a mí siempre me han gustado más las fotografías de justo antes de terminar la obra, donde el pasto del edificio tiene como el mismo color más o menos. Entonces siempre enseño estos. Hasta que podemos hacer otra sesión de fotos. Entonces básicamente es todo un edificio de concreto con color integral y toda la herrería es herrería oxidada que luego paramos la oxidación con un producto especial. Estos elementos y la relación entre la pirámide baja, este elemento alto, el foyer y la pirámide. Desde arriba. Y al final lo interesante es que no solamente buscan una relación con la pirámide existente, pero también se relaciona con este horizonte de la ciudad, especialmente de esta plataforma que está aquí atrás, funciona muy bonito. Entonces antes o después de ir a ver un concierto o el teatro, de repente te subas allá a
a mirar y a ver a tu propia ciudad. Estas grandes puertas de herrería oxidada también que crean esta relación con la pirámide. Nosotros, porque es un muy buen clima, Cuernavaca, y decidimos nada más poner aire acondicionado en la sala de teatro, donde de repente sí hay mil personas y lámparas, entonces allá sí tenemos que tener un control climático bastante de buena calidad, pero todo lo demás está abierto al aire libre. Y entonces, como esta pieza que vimos hace poco de Richard Serra, con estos elementos horizontales, porque al final es esta plataforma horizontal, el momento donde se cruzan, donde se encuentran con las topografías locales, es donde este momento de tensión creo que es donde empiezan los momentos interesantes de un proyecto. Y los espacios interiores, que aparte del concreto con color integral y la herrería, tiene algo de madera para darle un poco más de calidad y de sensibilidad a estos interiores, que son como bastante más acogedores. Creo que este es un video que le puedes poner play. Es un video de la obra. No es así cuando le mueves que de repente... No, a ver. Déjame. Yo nunca pongo videos. El anterior tenía el... Da igual. Bueno, lo intenté. El pabellón para la Feria de las Culturas. Voy a tomar un poco de agua. Gracias, me organicé mi propio medio tiempo, un momentito. El pabellón para las ferias, las culturas en el Zócalo de México, también otra vez un lugar increíble si te invitan a hacer un proyecto en el Zócalo de la Ciudad de México, una plaza que siempre me ha fascinado por su simple, el poder que existe en el simple hecho de la dimensión y el tamaño del cuadrado. Aquí lo vemos con la catedral, el Palacio Presidencial. Y nos pedían hacer un pabellón que podía representar a México en la Feria de las Culturas. La Feria de las Culturas es una vez al año, se juntan todas las embajadas del país, la embajada argentina, la suiza, la chilena, la francesa, la japonesa, y cada país enseña un poco las cosas típicas de su país, y esta vez querían un pabellón para que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México también podía ser presente, y nos pedían de que podía hablar de las migraciones hacia la Ciudad de México. Es muy difícil hacer una cosa así porque nos pedían que este pabellón podía quizás albergar una pequeña exposición, y viene tanta gente a esta Feria de las Culturas, vienen millones y millones y millones de visitantes, que sabíamos que de una forma u otra teníamos que organizar una experiencia muy rápida para que la gente que se quieren venir a asomar un momentito, que puedan pasar y tener una experiencia del pabellón, y que quizás otras personas podían tener una experiencia más íntima y más de uno a uno con una exposición o con una conferencia, con una plática. Tenían que poder organizar varias cosas en este espacio central. Entonces empezamos a ver cómo de repente podíamos generar algo de unas caminatas que te llevaban tangencialmente por este pabellón. Nos acordó directamente a la Basílica de Guadalupe de Pedro Ramírez Vázquez, un par de kilómetros más hacia el norte de este lugar, donde tienen la Virgen de Guadalupe. Allá Pedro Ramírez Vázquez tenía el mismo problema, tenía que poder organizar un momento íntimo de celebrar la misa y de estar en relación con este
con este cuadro, con esta imagen, y tener un grupo de gente por más tiempo allá, pero por el otro lado también necesitaba poder pasar muchísima gente a la vez. Entonces inventó estas 3 bandas transportadoras justo abajo de la Virgen está aquí arriba. Entonces así logra crear como la ruta rápida y la ruta lenta. Si estas bandas los pones las 3 a alta velocidad en la misma dirección, pues pueden pasar no sé cuántos miles de católicos por minuto allá enfrente de la Virgen. Entonces es un sistema bastante bien pensado. Entonces pensamos que podíamos hacer algo igual, una experiencia que es básicamente algo que casi no te paras, nada más te subes, ves el Zócalo con todos esos puestos de los diferentes países, con la catedral, con el Palacio Presidencial, y te bajas de nuevo. Esta bajada para nosotros era como un símbolo de llegar al Zócalo, un símbolo de llegar a esta Plaza Central de México, y decidimos hacer todo eso de madera, refiriéndonos un poco a los barcos, a los primeros migrantes que llegaron a México. Y este triángulo podía ser entonces este espacio más íntimo para eventos. Entonces aquí ves un poco la idea, esta construcción de madera que se podía realizar en poco tiempo, y esta experiencia, o como podemos ver aquí, esta experiencia más rápida. Aquí ves la gente que están aquí en este pasillo como asomándose en momento, y esas experiencias como más íntimas, donde de repente podía haber una exposición, un cóctel, etc. Trabajábamos con Kaltia, nuestras ingenieras, 2 mujeres colombianas muy interesantes, que nos empezaron a explicar lo que necesitábamos para mantener esta estructura de casi 10 metros de altura en el Zócalo, y cómo podía soportar sismo, y junto con ellas empezamos a revisar un poco todos los diagonales que se necesitaban, y empezamos a ver cómo podían jugar un papel crucial en la definición de la arquitectura, para que al final el objeto en sí, en la totalidad, casi podía tener una calidad, una textura como a ver en español, basket weaving, ¿no? Como de hacer cestos, ¿no? Como el tejer cestos, ¿no? Como estas texturas muy bonitas, donde de repente las diferentes capas y las diferentes líneas de madera crean esta textura casi decorativo, que al final de una forma u otra tenía un grano muy parecido a los edificios que se encontraban en el fondo. El techo igual, básicamente teníamos que ver que 2 obreros podían cargar estos módulos por separado para poder prefabricarlos en otro lugar y realizar toda la obra en muy pocos días en el Zócalo. Entonces un techo bastante sencillo, ya hemos visto esos techos triangulares, pero básicamente son estas placas que se van juntando y que soportan el triple. Entonces básicamente como luego este techo y esos diagonales en la fachada, todo empiezan a jugar y hablar este mismo lenguaje de organización por medio de triángulos. Vi que alguna gente se sorprendió cuando Alexandre dijo desde Los Ángeles, obviamente Proctora está en la Ciudad de México, pero desde hace 5 años le ofrecieron trabajo a mi mujer en Los Ángeles, entonces yo me mudé con la familia a Los Ángeles. Desde entonces estoy yendo y viniendo a México, entre Los Ángeles y México. Y bueno, esto también ha conllevado ciertas oportunidades para la oficina. Hicimos el año pasado una pequeña casa, una remodelación por una amiga en Los Ángeles. Esta era la casa de mi cliente, es una foto de los años 20. En este momento eran lo que hacían los desarrolladores en Los Ángeles, compraban esos terrenos y construían estos tract houses en estructuras de madera. A mi cliente no le gustaba nada su casa, yo siempre le explicaba que era súper bonita, pero no lo veía igual.
Porque, no sé, para mí era como la casa, no sé, dibujada para un niño y la verdad en Los Ángeles, mientras que en México siempre tenemos la oportunidad y el lujo de poder trabajar en contextos con una riqueza cultural y histórica tan fuerte, en Los Ángeles es sumamente ausente. Entonces, lo poquito que me topo de historia, siempre quiero intentar ver si puedo hacer algo con ella. Entonces mientras que ella sentía que la casa era muy banal, a mí me pareció que también representaba una época en el desarrollo de Los Ángeles, en el desarrollo de este neighborhood, de este barrio que se llama Echo Park. Entonces le dije, me encanta tu casa, lo único que no me gusta, te entiendo, es que estos bungalows no logran establecer una relación interesante entre el espacio interior y el espacio exterior. Mientras las casas modernistas, que todos conocen por las fotografías de Julia Schulman, de K-Studio Houses, todas esas casas de metal, sí logran de repente establecer esta relación. Entonces, es lo único que tenemos que intentar de arreglar de tu casa para que exista una relación con el exterior. Entonces, digo, no, vamos a hacer una estructura de metal, y esa es la casa, ¿no? De frente se ve así, de hecho tiene 2 niveles, ¿no? Vamos a simplemente poner esta estructura enfrente, en la parte de atrás de tu casa. Entonces de repente vamos a crear un device, una herramienta, un dispositivo que logra generar una relación diferente entre interior y exterior. Es un poco esta idea, donde de repente parte de estos módulos se podían ser interiores, partes podían ser exteriores, y obviamente tuvimos que truquear la narrativa un poquito, abrimos un poco la puerta aquí abajo, pero básicamente queríamos que estos 2 momentos en el tiempo podían coexistir en esta casa nueva. Lo interesante de esta jugada matemática, porque al final es casi como una estructura de Solowitz, ¿no? Otro de los discípulos de Brancusi, que empezaba a trabajar con esas estructuras que se relacionan con el entorno. A ver dónde está, ¿no? Este Solowitz. Lo interesante de esta estructura es que al final lo que define el tamaño del módulo. De hecho, hay algo mal con el proyector porque esos son cuadrados y no rectángulos, pero bueno, imagínense que esos son cuadrados. Está definido por la distancia del piso terminado del piso de arriba y el piso terminado del piso de abajo. Entonces, esto te va a dar el ancho y el alto, y si multiplicas esto en este sistema modular, te genera estos anchos. Y es muy interesante porque al final hace que de repente esta estructura nueva y la casa existente no coinciden. De repente se va asomando un poco aquí, y de repente, porque ese tiene un techo inclinado, la estructura la tenemos que distanciar un poco, y justamente la tensión, todos los momentos donde el proyecto no funciona, donde los encuentros son un poco pues, desafortunados, uno podría decir, es donde de repente entra la arquitectura y tenemos que trabajar para darle soluciones elegantes. Y eso es justamente lo que para mí es la parte interesante. Como de repente esta estructura puede tener una distancia de la casa existente, como de repente aquí tenemos que construir estos pequeños puentes entre los dos, donde de repente este barandal puede dar la vuelta y regresar aquí, etcétera. Entonces, al final, lo que hace es que la estructura se asoma desde la calle, y de repente desde la distancia puedes ver un poco de esta estructura, y la casa revela un poco de su parte que se dirige hacia el. Y aquí lo mismo, tenemos esta columna que le convencí a la cliente que se gasta $9,000, una ventana grande que se abre todo, y luego de repente está esta columna aquí en medio, ¿no? Esos momentos de tensión que son inherentes, que son partes de este proyecto, de la propuesta inicial. La cliente es una diseñadora gráfica súper interesante, y con ella empezamos a trabajar todos los esquemas de color
una tras otra vez, hasta que optamos al final por el azul y el color rosa café en la afuera, hay unos verdes, etcétera. Muy a lo Corbusier un poco. La escalera que conecta los dos pisos, donde básicamente conectamos el barandal con esta columna de soporte y donde de repente decidimos enseñar la parte inferior de la escalera como un elemento con más carácter. Los mármoles, las ventanas que de repente van mordiendo estos elementos de mármol. Y la casa vista frontalmente desde la calle. Sí sé, por eso ganamos la gran medalla de oro, se me olvidó ponerlo en la bio, la gran medalla de oro del Colegio de Arquitectos Nacional de México este año. Es un museo en un pueblo pequeño en Teotitlán del Valle. Es un pueblo muy interesante, es un pueblo más o menos de 4,000 habitantes. A 15 minutos de Oaxaca, hacia la montaña. Es un pueblo conocido por muchas cosas, pero más que nada por su tradición de textiles. Y la misma tradición de tapetes y textiles ya es sumamente interesante porque en los años 70, por ejemplo, estaban los tapetes navajos del centro de Estados Unidos, del centro del sur de Estados Unidos, era una cosa que todo el mundo quería adquirir. Te puedes imaginar 70s, hippies, un poco de cosas vernaculares en tu casa. Entonces, no hay tantos indígenas navajos. Entonces, la producción de estas comunidades era muy baja y los precios de esos tapetes se subieron muchísimo. Entonces, obviamente, unos entrepreneurs, unos empresarios listos de Estados Unidos empezaron a mirar a estos pueblos de tejedores de Oaxaca y empezaron en los 70s de explicarlos cómo tejer tejidos navajos. Entonces aquí vemos un poco esos tapetes que se venden ahorita por toda Oaxaca, que tienen parcialmente grecas prehispánicas y partes son como cosas que vienen de culturas muy diferentes. De las culturas alrededor de Arizona y el Valle de Nevada y Mojave Desert, el desierto de Mojave. Pero bueno, ya de los años 70, entonces los niños o las personas que como yo tienen 40 años, desde niño han tejido esto. Entonces ya es parte de su memoria muscular, de su cultura. Entonces ya no es, digamos, ya no es algo falso, es ya una cultura, una tradición tapetera realmente globalizada, donde han influido diferentes momentos en la historia. Bueno, es interesantísimo. Entonces este pueblo, que es un pueblo muy lindo, decidió de hacer un espacio nuevo para un museo, para sus tapetes, algo tienen de trajes folclóricos para sus eventos y tiene un poquito de arqueología. Es un pueblo que funciona de una manera muy interesante hoy en día, es decir, que todavía la comunidad y las asambleas de los hombres y mujeres son realmente los que mueven el pueblo. Realmente tiene al lado la policía municipal, todavía la policía indígena, coexistiendo en acuerdos. Entonces es un pueblo también con mucha cultura. Pero una de estas asambleas, cuando estuvimos en el pueblo, vimos que se interrumpió por la lluvia. Entonces es una de las cosas que cuando empezamos a trabajar en el museo, que nos pareció interesante que esta serie de escaleras que iba por todo el pueblo y que veíamos que estaba muy utilizado por esas asambleas, que podíamos crear una escalera más que pudiera ser cubierta como para poder tener sus asambleas también con lluvia. Vimos un poco como había un riachuelo aquí, intentamos establecer con nuestro proyecto, que es básicamente este espacio muy angosto que nos dieron para trabajar. Con nuestro proyecto podíamos de repente enfatizar de nuevo las rutas peatonales existentes en el lugar. Aquí ves el edificio, es un edificio hecho
con un constructor local, un constructor muy bueno, la verdad hemos podido trabajar con él muy bien. Está hecho con dinero municipal, estatal y federal. Y básicamente consiste de una estructura de concreto de muros de 30 centímetros de ancho y un techo de doble capa de concreto, son prefabricados sueltos que están encima del techo, intentando de crear un edificio que necesita lo menos posible tecnología ajena al pueblo para quedar con temperaturas correctas. Aquí ves una de estas rutas peatonales que intentamos de restablecer en el pueblo, llevando hacia arriba a través de este espacio que básicamente es el núcleo central del proyecto que vincula las diferentes terrazas y las diferentes partes del edificio. Entonces, lo que ves aquí, el edificio chiquitito, es una biblioteca y básicamente toda esta zona es el museo. Porque nuestro terreno era un bloquecito tan angosto que al final en planta no teníamos mucha oportunidad de hacer gestos para crear un poco de variación en los espacios. Casi todos los espacios miran lo mismo en ancho. Empezamos a trabajar más bien las diferentes alturas, intentando de crear con las escaleras como momentos donde hay un solo nivel, 2 niveles o triples niveles para el espacio interior. Aquí vemos un poco como la biblioteca, este edificio angosto, y este edificio también es casi todo del mismo ancho. Y mi socio Abel, contento. Y básicamente como de repente estos caminos del pueblo se contrastan con estas formas de nuestro lote. Aquí ves un poco de lo que estaba hablando. Entonces de repente aquí hay como alturas dobles o estas alturas triples para crear un poco esta variedad espacial. La biblioteca local, los espacios, es un pequeño espacio es un espacio de entrada para exposiciones temporales y luego los espacios interiores. Básicamente todos definidos por este ritmo continuo de traves que van de un lado al otro, y aquí, por ejemplo, aquí está el vacío generando esta doble altura, esta triple altura, esta vista hacia atrás. Y donde de repente, por esta coincidencia que este terreno tenía esta curva, si metíamos este mismo sistema de traves indiferentemente en todos los espacios del museo, se generaban estos momentos dinámicos. Es un poco de lo que quería hablar la productora. Creo que vamos a tener tiempo un poco para preguntas después, pero me gustaría tomar un momentito todavía para hablar de Liga, Espacio para Arquitectura, que es un espacio que desde el 2018 tenemos en México, abajo de nuestra oficina. Pues antes estaba abajo de nuestra oficina desde el temblor, de hecho ya ni tenemos ni este espacio ni oficina, pero ojalá estamos mudándonos de oficina temporal a oficina temporal y ojalá pronto ya tenemos un lugar nuevo. Y es un espacio que promueve jóvenes arquitectos latinoamericanos. Yo que tengo un pie en Estados Unidos, veo que en Estados Unidos o en Europa también muchas veces los jóvenes arquitectos tienen mucha oportunidad de exponer su obra. Hay muchas revistas, hay pequeños espacios y galerías de arquitectura. Cada universidad tiene su espacio expositivo donde promueven su propia facultad y sus propios arquitectos jóvenes. Y en Latinoamérica pasa un poco lo opuesto. Mucha gente, mis colegas en Brasil, en Argentina, en México, de repente gente bastante joven logran construir obras, proyectos, pero en poco tiempo les queda para realmente reflexionar un poco de qué es su forma de práctica. Entonces, mientras que en Estados Unidos la gente realmente no construye nada, pero está hablando todo el tiempo de qué es la arquitectura, hasta que tengan 50 años y hacen su primera remodelación.
pero de una forma u otra logran definir un discurso. En Estados Unidos, en Latinoamérica pasa lo opuesto. La gente tiene que trabajar muchas veces con agendas muy apresurados, con presupuestos limitados, y de repente hay chicos de 35 años que realmente ya construyen 4 o 5 obras muy interesantes, y les pregunto, oye, pero tú de qué vas, de qué va tu obra. No sé, no tengo tiempo, tengo que construir. Entonces no han tenido tiempo de reflexionar sobre su obra. Entonces eso es un poco lo que intentamos hacer en Liga. Esta era nuestra oficina. Bueno, todavía el edificio no se cayó, nada más nos asustamos y aquí estábamos y ya nos salimos. Y aquí abajo hay un pequeño espacio, es un edificio de Augusto H. Álvarez y Sor de Madalena, entre aquí en la Roma, aquí en la Condesa. Y había este espacio pequeño que se rentaba en un momento. Digo, esa es una oportunidad, tenemos que tomar este espacio y podemos poner aquí un espacio para invitar a gente joven de hablar y exponer su obra. Lo interesante era, bueno, era el único espacio que podíamos pagar, era muy chico, 16 metros cuadrados, pero lo que al principio parecía ser una desventaja, al final era una superventaja, porque no había ninguna pared para colgar nada, había 2 ventanas en un triangulito y un paño de cristal que lo separaba del espacio interior. Pero nos dimos cuenta muy rápido que no permitía a los invitados hacer una exposición de arquitectura clásica. No podían llegar con sus maquetas y sus fotos y sus planos para colgarlo todo en los muros porque no había muros. Entonces todo el tiempo tenían que repensar un poco qué pueden hacer con este espacio. Entonces se volvió una iteración, un ejercicio continuo con este mismo espacio. Empezamos con una oficina chilena que me gusta mucho, que nos gusta mucho, a Liga. Liga, de hecho, es mi esposa como curadora de arte contemporáneo y los 4 socios de productora que lo manejamos juntos. Y ellos fueron invitados a la inauguración, a la exposición inaugural. Y llegaron con una idea bastante interesante. Decían, no, pues vamos a presentar 12 salas de museo, vamos a hacer un museo miniatura y vamos a presentar nuestras obras. Y hicimos esta maqueta a escala 1 a 10 para que de repente podíamos pretender ser un museo mucho más grande de lo que éramos. Entonces, básicamente, ese es el museo que presentan. Ellos presentan este espacio de museografía. Entonces, obviamente, cuando a la prensa mandamos estas fotografías de que inauguran nuevo espacio en la Ciudad de México, los periódicos decían, no, increíble, techos altos y suelos de madera y maquetas y fantástico, hasta que luego se dieron cuenta que realmente era un espacio muy pequeño entre Colonia Roma y Condesa. Los segundos invitados eran Paisajes Emergentes, una oficina colombiana, y muchos de sus proyectos trabajan con el agua. El agua para ellos es un material muy clave en su obra, piscinas, parques acuáticos. Entonces, si no, queremos hacer una maqueta que consiste 90% de agua. Entonces, llevaron unas bolitas que se llaman hidrogel, es algo de la agroindustria, unas bolitas sintéticas que absorban hasta 200 veces su peso en agua. No me acuerdo la cantidad exacta, pero había más de 200 litros de agua sobre esta mesa continua que cubría todo el espacio. Y sobre este agua ponían plantas y sus maquetas, y estas lámparas le iban a dar como un efecto de luz que pasaba en la noche a través de estas maquetas. Ahora, no habían pensado que realmente por la condensación en un espacio cerrado, al final la exposición se veía 3 meses así. No había manera de ver nada hacia adentro. Pero al final ellos siempre sentían, no, pues justamente es fantástico, eso es justamente lo que buscamos. Nosotros, para nuestra oficina, es importante trabajar con estas cosas que no se logran dibujar en AutoCAD. En AutoCAD yo no puedo expresar la sombra, la humedad o la bruma, o todas esas cosas que son sensaciones tan importantes en la experiencia de la arquitectura.
y entonces al final lograron construir su mini ecosistema. Esta obra interesantísima de Eduardo Castillo, que tipo muy joven, que lamentablemente falleció el año pasado en un accidente de moto, que es un hijo de carpintero, su papá es carpintero, entonces él dijo, no, quiero hacer este elemento que parece monolítico y voy a llenar el espacio, y además quiero que lo fabricamos en el taller del carpintero para que realmente el movimiento, la instalación, casi se vuelva un performance, una acción. Todavía no entiendo que esta cosa entró aquí, pero que lo lograron meter por la puerta. Y aquí el arquitecto mismo, que con 2 cuñas de madera lo fija con presión entre piso y techo del espacio, aquí con estas cuatro cuñas. Mucha obra de los países que producen mucha arquitectura buena, mucho de Argentina, mucho de Brasil, mucho de Colombia y mucho de Chile, pero intentamos de abrirlos lo más que podemos. Aquí este túnel muy bonito que conectaba las 2 ventanas del espacio, entonces al final era un gesto muy arquitectónico, pero al final para el arquitecto también era un gesto bastante urbano, ¿no? Cuando queremos ver la arquitectura, cuando queremos ver lo que hay, pues quizás deberíamos de mirar, entonces al final, a la ciudad, ¿no? De tirar la mirada hacia afuera, en vez de estar mirando la galería de la arquitectura, de nuevo nos apunta a la ciudad. Tacoa de Brasil, con esta, teníamos una maceta medio en mal estado en la banqueta, y los brasileños, cuando trabajas con brasileños, primero te dicen que va a ser de concreto aparente, y segundo te dicen que necesitan un ingeniero para calcular el cantilever, y es lo que hicieron básicamente esta maceta borracha en la avenida Insurgentes. Luego nos pareció interesante, ya casi termino, pero luego nos pareció interesante pensar un poco cómo la arquitectura siempre se ha visto como un proceso que como que construimos por la eternidad, o por mucho tiempo al menos. Entonces, las exposiciones de arquitectura siempre tienen esta cosa bastante temporal, y pensamos cuánto más podemos exagerar la temporalidad. Entonces empezamos a ver con un par de estudios de la Ciudad de México si podíamos hacer exposiciones de 1 minuto, que duraban solamente 1 minuto, inspirado por Edwin Wurm, un artista contemporáneo muy interesante, un austríaco, que hacía estas esculturas de 1 minuto. Pedía a la gente, por ejemplo, de decir, en el museo ponía 2 cubetas y ponía un manual muy chiquitito en el muro, decía, párate en una cubeta y pon la otra cubeta en tu cabeza y quédate quieto por 1 minuto. Entonces era una manera de hacer esculturas temporales y de trabajar con el público, interactuar con el público. Bueno, esto ya está un poco más difícil, se me hace, pero... Entonces inventamos 4 oficinas de trabajar con esta cosa de temporalidad. Y Iván Hernández hizo esta intervención que me gustó mucho. Durante 1 minuto, de manera arqueológica, empezó a rascar para de repente descubrir muchos años de capas de pintura en este edificio. Entonces, de repente, la corta duración, jugando con esta idea de la historia del edificio, Axel Arañó y César Martínez, pirotecnia y láser, entonces ponían horizontes, definían los horizontes con su equipo láser en el espacio, y luego con, ¿cómo se llama? Firecrack, con cohetes, ¿no? Cohetes. Hacían el humo para leer estas cosas. Otra gente Canovera, que hacían este texto, que según ellos se podían leer en exactamente 1 minuto. Lo voy a leer. On show here is a button from the left cuff of the white shirt used by the architect Enrique Miralles one night during his stay in Mexico City in October 1994. ¿Lo tengo que hacer en español? Igual, ¿no? El botón fue recolectado de un cenicero en la vara del Camino Real, donde el arquitecto se estaba quedando.
el botón por accidente se cayó dentro de un vaso de gin tonic, de lo cual fue removido entre el pulgar y el dedo del arquitecto colombiano Rogelio Salmón, que disfrutaba esta noche memorable con el arquitecto catalán, antes de ser depositado en el cenicero mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, esta cosa de fetichismo de este objeto robado del arquitecto, recuperado del cenicero. Y pues nada más quiero terminar aquí con talento de Monterrey, de SAR, que también hicieron este proyecto tanto en Buenos Aires, era una exposición doble en Buenos Aires y en la Ciudad de México, porque de una forma u otra también cerraba muy bien con la idea de las columnas infinitas, ¿no? Esas columnas que realmente ellos empezaban a trabajar con las columnas existentes en el espacio y este elemento, lo más material y lo más sólido de todo el edificio, lo lograban desmaterializar completo en estas capas continuas transparentes. Esta foto me encanta. Pues con eso termino hoy. Pues muchas gracias por estar aquí. Te invitamos a tomar asiento un momento, de hecho, y invitamos a la arquitecta Rena Porsen, gracias para acercar las sillas, a la arquitecta Rena Porsen, miembro de esta academia, quien hará comentarios sobre el trabajo, obra, pensamiento y posteriormente crear una conversación con el público. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero aprovechar para felicitar a Jorge Garza de la Garza, que el 23 de noviembre defendió su tesis doctoral por la Universidad de Pamplona sobre el desarrollo urbano y los planes parciales de Málaga los últimos 60 años. Muchas felicidades. Muy bien. Comienzo esta pequeña reflexión sobre la obra de los proyectos de FONIC que están realizados en su despacho productora en la Ciudad de México junto con Abel Perles, Carlos Bedoya y Víctor Jaime. Ellos mismos se describen en su página web como un despacho que trabaja, cuyo trabajo se caracteriza por una énfasis en geometrías precisas, un afán por generar proyectos legibles como gestos claros y la búsqueda de edificios atemporales y resoluciones materiales y programáticas. A eso agregaría que creo que en una parte importante de la investigación continua de productora gira alrededor de una exploración continua del espacio arquitectónico en relación con su entorno, tanto de manera inmediata como a nivel del contexto edificado o natural que lo rodea. Durante la última década, desde 2006, productora se ha perfilado como un despacho mexicano que produce cultura urbana construida dentro de un marco experimental y con sólidas raíces en tendencias teóricas, en la búsqueda del cómo vincular el proyecto, el contexto y las relaciones entre la arquitectura y su entorno con un lenguaje arquitectónico contemporáneo. A pesar de que FONIC habla de espacios sin drama y destaca la importancia de generar arquitectura funcional en base a unos pocos gestos, o como menciona en una conferencia, make a few gestures work. No obstante, productora nos presenta una serie de obras que en mi opinión se trata de una arquitectura que se forma para darnos una mucho mayor complejidad del espacio cotidiano. En este contexto,
Me viene a la mente dos ilustraciones esquemáticas de Jaime Salazar y Manuel Gausa, llamado El desorden creciente sobre la mesa durante una comida y rodaduras, donde inicialmente nos introduce una ilustración de una mesa muy esquemática y muy austera, y luego la siguiente ilustración veamos dibujados todos los movimientos y las relaciones que se generan alrededor durante la mesa, generando una imagen dinámica y rica. Productora crea tanto a nivel exterior en sus obras como a nivel interior estas aparentes simples formas, pero con su uso se genera toda una serie de nuevas conexiones y nos agrega complejidad, nuevas perspectivas a través de los elementos y estructuras arquitectónicas. Hecho de tal manera que nos inquietan e invitan a repensar la manera en que usamos la ciudad y los edificios. Sus obras nos proporcionan una nueva y delicada mirada hacia el contexto y es el uso de la nueva manera de vivir la ciudad. Independientemente si hablamos de los proyectos que están hechos en la Ciudad de México o en por ejemplo, el Centro Cultural Comunitario del Valle en Oaxaca. Perdón. Al preparar esta intervención me dejé inspirar por la exposición de Liga de The One Minute Exhibition, y lejos de tratar de crear un discurso sobre unas verdades muy relacionados, he decidido hablar sobre el tema de idea, geometría, contexto, el paisaje, exposición y espacios públicos, con una idea de pequeñas postales, porque creo que la obra de productora no es una obra finita, es algo que se está desarrollando con el tiempo y con las inspiraciones que reciben sus miembros a lo largo de su trabajo. La primera tarjetita o el primer postal habla de la idea. Dice Nicolás Negroponte, que ha sido director del Media Lab de MIT, ¿de dónde vienen las buenas ideas nuevas? Es sencilla, de las diferencias. La creatividad se deriva de justaposiciones improbables. La mayor manera de maximizar las diferencias es mezclar edades, culturas y disciplinas. La arquitectura de productora es una arquitectura de acción, como menciona Manuel Gausa, efecto de expresar, operar, ejecutar y hacer. Precisa energía y decisión y capacidad, es decir, disposición. Cierro la cita. Las ideas de productora giran alrededor de la idea de la simplicidad geométrica y del cómo generar nuevos contextos a través de su espacio construido, a su vez simple y al mismo tiempo complejo y refinado. Como el ejemplo yo creo que es un concurso, ¿no? de Aalto University, donde la forma geométrica nos deja una idea muy clara del funcionamiento del edificio, pero que a la vez genera con las mismas formas una relación fuerte con el exterior, el barrio, la ciudad, su gente, en un juego como lo expresa Manuel Gausa otra vez, la arquitectura que aquí se define simultánea ambas naturalezas. Responde a lógicas abstractas y a conexiones concretas. En cuanto al tema del contexto de la geometría, productora usa la geometría
y lo menciona ahí en una conferencia, la fricción entre la idea conceptual y en lo que se convierte después. Hay dos obras que me parecen muy importantes. Uno es una obra de una biblioteca móvil que se realizó en 2012 en la Ciudad de México, que se trata de una obra muy pequeña y efímera, pero con el mismo elemento, con el mismo pequeño autobús, se crea un espacio, un evento que dura un tiempo limitado. Pero en ese tiempo, este autobús permanece en el espacio como una escultura iluminado. Y al salir, el autobús y queda en la memoria del sitio como una memoria brillante en la retina del ojo. Por otro lado, en la obra del Centro Comunitario de Oaxaca, la geometría nos guía a través del contexto urbano, a través del muro que enmarca, que guía, la escalera que nos cambia la perspectiva a un nivel de la plaza a otros espacios del pueblo. La escala de lo micro a lo macro. Productora ha trabajado también con muchas ideas del paisaje en sus casas, sobre todo, particularmente en dos casas. Uno es la Casa Díaz, situada en la Valle del Bravo, y en la Casa Chihuahua, donde las dos casas, de dos maneras diferentes, convierte un paisaje anónimo en una relación de paisajes operativas, donde la arquitectura configura su entorno en una relación estrecha y simultánea entre el paisaje y lo construido. Las casas funcionan como una obra de arte minimalistas y se relacionan con su entorno como una obra de arte del paisaje, donde la arquitectura genera sentido y acción junto con la naturaleza y lo convierte en un sitio especial. Parte del trabajo de FONIC es, como él menciona también en esta exponencia, pues la exposición, el interior en liga, en la mezcla entre el arte, la arquitectura y la ciudad, donde crean nuevas relaciones en un espacio efímero, como dice Juan y Palasma, casi un poetic imagery, o sea, una imagen poético. La exposición de Liga y FONIC está ligado con el espacio efímero, el lugar de exposición como una cámara fotográfica de una exposición extremadamente temporal. Es en este espacio temporal donde empieza a hablar sobre, como menciona el propio FONIC, la creación de collage. Y lo cito en inglés porque vi la conferencia en inglés. Everything mashed together, making something new. Composing of superposings. En ese espacio, en una exposición que se llama Alternativas Simultáneas, en una obra de Nicolás Campodínico, donde el espacio geométrico de la escultura, mediante el reflejo de los materiales metálicos, reflejan el espacio, la imagen de la calle, y nos brinda una nueva imagen panorámica en una visión constante, desafiando al espectador para que refleje y renueva la memoria del sitio. Una parte importante del trabajo de productora gira alrededor del espacio público. Y hay un comentario que me ha parecido muy importante en relación a un edificio que han trabajado en la ciudad de Caracas. Un segundo.
en la nueva sede de la Cooperación Andina de Fomento de Caracas, Venezuela. Y ahí mencionan ellos mismos que nosotros hicimos el proyecto de tal manera que el edificio ocupara el espacio mínimo para reservar un máximo espacio a la favor de la comunidad. Productora busca la máxima complejidad en sus diseños de espacios públicos, también desde Columbus Circles, que es un proyecto nuevo que han hecho en Columbus, Indiana, de 2007, que consiste en una serie de microelementos de mobiliario urbanos, pero que a su vez crean diferentes tipos de experimentos de cómo usar y ver la ciudad. Con esta obra se crea un evento de una manera, como dice Enrique Ruiz Celi, el escáner de la ciudad indica una línea horizontal, nada ocurre. De repente la línea muestra una cima, un input ascendiente. Acaba de detectarse un evento en arquitectura como un látigo en el corazón. Si no la hay, vamos mal. Cierro la cita. Eso también ocurre en el proyecto de la Plaza Zarco, que se encuentra al costado de la iglesia San Hipólito y colindando con la Avenida Reforma en el centro histórico de la Ciudad de México. Es un espacio aparentemente simple, pero que crea estas nuevas relaciones en el ámbito de la ciudad y de manera que conviven la gente de la ciudad. José Gauss decía que México no tiene migrantes, sino expatriados. Y a pesar de ser un grupo que nacieron en varios países, Productora y su arquitectura se inscriben fuertemente en un México contemporáneo con contextos y conexiones enmarcados en una metápolis, más allá de la ciudad tradicional. En una arquitectura que da carácter preciso al lugar difuso y que a través de eso crea una nueva memoria del espacio tanto urbano como natural. Con esto termino mi intervención y abro el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Rena. Muchas gracias. Vamos a conversar un poco. Entre ellas, ahorita, si Bon puedes hablar al rato de lo escuchado y sobre todo 2 o 3 palabras de la biblioteca móvil, pero vamos a invitar 1 o 2 preguntas del público. Si alguien nos puede ayudar con el micrófono, levante la mano, por favor, y para que… ¿Alguien una pregunta? Ya. Ahorita nos puedes reunir las respuestas, Bon, si no te molesta, para dialogar un poco. Buenas noches, felicidades por la exposición. Muy interesante el trabajo que realizas. En algunos de estos edificios que propones, museos, mejor son públicos, no vi a lo mejor como una accesibilidad para personas con discapacidad. Me imagino que vienen incluidas, ¿no? Sí. Es que me parece es muy relevante la pregunta, pero a la vez muy poco interesante. Y es un poco, ese tema lo trato todo el tiempo con mis alumnos, ¿sabes? Yo creo que la accesibilidad es básico y crucial, pero no es el tema generador de proyectos. Entonces, últimamente mis alumnos me llegan con proyectos que son solamente rampas de discapacitados, porque están tan enfocados en estos, y digo, no, tienes que obviamente resolver que la experiencia para los discapacitados es igual que para el usuario normal, pero también tienes que hacer que tu edificio resiste fuego y sismo y que no entra demasiado frío ni tanto calor. Hay miles de cosas que se tienen que resolver.
Y entonces me parece, no sé, me parece muy raro de repente esta cosa muy puntual, porque es que es parte de un discurso actual de a ver si le podemos agarrar un error al arquitecto. Es como cuando de repente hay un panel y no hay ninguna mujer. En Estados Unidos, si organizaste algo y no hay ninguna mujer, ya bailaste. Es que la primera pregunta ya te lo puedo decir. Y las dos cosas me parecen preguntas correctas. Y siento que todos tenemos que aportar para corregir la sociedad, para que tu preocupación se resuelva y que haya mujeres en los paneles. Pero ese discurso no puede aplacar o apagar otros temas, otras conversaciones, creo. Es muy importante. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé, me surge esta curiosidad, sobre todo por la diversidad de proyectos, escalas, ¿no? Intervenciones. Como despacho, o tal vez, no sé, de manera personal, ¿cuál fue ese principal aprendizaje en el proyecto en Oaxaca, ¿no? Donde el cliente pues es un grupo, ¿no? No es único, y aparte la relación, digamos, en cuanto no solamente pues la intervención ya constructiva, sino más bien la aceptación en base a este consenso de la misma organización social, cómo funciona, ¿no? La comunidad misma. ¿Cuál fue ese principal aprendizaje, digamos, en el proceso de diseño y de trabajo con un usuario de este tipo, ¿no? Con un usuario de ese tipo es como la comunidad local, dices, ¿no? No sé, en el sentido que es un conjunto de tantas experiencias y tantas cosas, es como, no sé, cuando tienes que trabajar con una persona nueva y conoces a una persona y no es fácil, es decir, hay cosas que te interesan muchísimo y que te estimulan para tu proyecto y te dan ganas de trabajar, otras cosas que no fueran nada sencillos y muy complicados, como con cualquier otro, sí, como con cualquier otro proyecto y cualquier otro cliente. Lo que para mí es así, y espero que quedó claro, para nosotros es mucho más fácil trabajar en un contexto así, donde hay algo con que puedes trabajar, que que cuando no hay. Siempre buscamos, y a veces un poco arbitrario, un poco forzado y hasta un poco artificial, pero intentamos de buscar algo en el contexto, en algo en el cliente que nos puede dar un arranque de proyecto. Y entonces yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de Teotitlán del Valle, que vimos las mujeres que estaban en la asamblea, empezó a llover, entonces de repente, obviamente es un pretexto de repente para crear este espacio cubierto, y este espacio se volvió un generador de un proyecto. Ahora, al final, este elemento programático no creo que es clave. Al final es solamente una chispa que te logra generar un proyecto. Y por lo demás tenemos que ver todavía, porque el edificio todavía no está en uso. Tenemos problemas, muchísimos problemas después de 3 años de trabajar increíble con el municipio y con la gente local. Desde que tienen el edificio ha sido un desastre total. Entonces estamos intentando de movernos para que al menos apunten un director a este museo y que se pueda funcionar. Por ejemplo, la biblioteca, alguien se encarga de la biblioteca, el día que lo terminamos está en uso increíble. Y desde que vimos el anuncio que salió para la búsqueda de un director para este museo, sabíamos que no iba a funcionar. Salió una nota escrita a mano por el alcalde, decía: buscamos director para el museo, requisitos, prepa terminado y posiblemente experiencias con museografías, etcétera. Entonces, no puedes dar a una persona que apenas termina el prepa un museo de 2.000 metros cuadrados. ¿Sí? Y siento que hasta quizás, porque siempre soy el primero para ver si nosotros no tenemos culpa en algo, como de repente intentamos de generar
un edificio que no tiene sistemas complejos de aire acondicionado, que algo que sentimos que puede funcionar muy bien con el conocimiento del pueblo y con maneras de operar un edificio, quizás no nos dimos cuenta que esta comunidad, como está organizada ahorita con el alcalde actual, no tiene la capacidad para realmente empezar a mover un museo así. La biblioteca, que es lo mismo pero más chiquitito, funciona súper bien. Entonces, no sé, al final haces lo que como arquitecto piensas que es lo mejor para tu cliente, y hasta cierto punto llegas, ¿sabes? Ahorita le toca a las instituciones culturales del pueblo de ver cómo se adueñan del edificio. ¿Tú te refieres al hecho de que ya cuando estás haciendo el diseño es cuando las estás descubriendo o te impacta el hecho ya cuando las tienes ya erigidas, que ya a lo mejor en la fotografía las descubres o presencialmente, físicamente? ¿No? ¿De dónde vienen las buenas ideas nuevas? Es sencillo, de las diferencias, de las yuxtaposiciones improbables, ¿no? Entonces, en esto me hizo pensar mucho, obviamente, al proyecto en Los Ángeles. Y si entiendo bien tu pregunta, es ¿cuáles encuentros te parecen de repente son aceptables o son parte de un proyecto y cuáles realmente son problemáticos? Y siempre intentamos explicar que cuando escoges una propuesta arquitectónica, cuando dices, ok, vamos a intentar de poner una estructura de metal detrás de la casita, el bungalow de madera, o vamos a intentar resolverlo con triángulos. Es muy importante entender como arquitectos que este concepto no es una solución, a todos los problemas. Probablemente solamente sea la solución a un solo problema y te mete en broncas para los 10 otros problemas. Entonces, este concepto, esta entrada a un proyecto, es más bien una intención y es una cosa que te pone en peligro, que te pone que te va a generar una serie de confrontaciones y problemas. Y la pregunta es una pregunta muy difícil, muy correcta. ¿Hasta dónde lo llevas? ¿O hasta dónde, o en qué momento tienes que decir, no, pues fue pésima idea, mejor intentamos otra cosa? Y eso es un poco como trabajamos nuestros proyectos. Es decir, cuando los 4 socios estábamos alrededor de la mesa, aunque intentamos tener más y más una metodología de estudio, es mucho prueba y error, realmente. Tirar esas ideas bastante duros, un solo gesto, legible, geometría muy definida, y ver si lo podemos resolver. Y en un momento sentimos, ok, se va a poder resolver, y resolviéndolo además genera cosas que nos emocionan. O a veces resolviéndolo nos genera cosas uno tras otra que nos molestan. Pero justamente es en esta parte, en la parte de resolver, que se cree la idea, yo creo. Sí. ¿Hay algún momento que tú ubiques específico, algún concepto que te hizo caer en esta fascinación particular? Digo, es un concepto que debemos de tener. Yo soy diseñador, ¿no? Industrial, pero como arquitectos y diseñadores creo que es algo que va inherente a la carrera. Pero por alguna razón te cruzaste con algún evento específico que te causó esta fascinación distinta. No, bueno, no, y lo que sí es todo lo que acabo de explicar. No sé si notaste, pero al final hay de una forma u otra una fascinación por el inicio del arte, del inicio de la escultura moderna. Es un momento en la historia que me interesa muchísimo, pero a la vez también gente que juran con la escultura minimalista también son la gente que más me disgustan, ¿sabes? Es decir, creo que siempre lleva cierta fascinación por ciertas cosas, pero a la vez también cualquier idea llevada a una extremidad te debería de repulsar también. Entonces yo creo que nuestra organización entre 4 socios, donde cada vez que casi estamos seguros de una idea,
ya a uno de los 4 seguro ya le empieza a molestar y siempre está esta duda continua que tienes que alimentar. Entonces, pero obviamente todos somos productos un poco de nuestro tiempo. Hay que entender, yo salí de Europa en los 90s, donde todo estaba dirigido por arquitectura holandesa, Rem Koolhaas, donde todo estaba dirigido por el programa, y el programa dictaba la forma de la arquitectura. Obviamente nuestra manera de hacer arquitectura es el programa, creo que ni lo mencioné en ningún momento, ¿sabes? Como que en ningún momento nosotros organizamos nuestra arquitectura bastante independiente del programa. También hay que ver que esta arquitectura de finales de los 90 era la arquitectura del ícono. Entonces, que decían fuck context, ¿no? Así soy un edificio en mí mismo, yo soy. Y justamente también es una cosa, cuando yo crecí con esta arquitectura que me daba mucha. Me sentía nada cómodo con esta manera de pensar. Entonces, por eso, aunque sea un poco arbitrario, artificial y hasta quizás un poco ridículo, con la cliente de Los Ángeles digo, bueno, lo único que tengo es este bungalow viejo, pues vamos a al menos pretender que este contexto que podemos trabajar con él. Entonces siempre vamos a, y entonces así creo que puede nombrarte 10 más elementos que de una forma u otra me han ido formando, o nos ha ido formando y por lo mismo somos parte de cierta generación. Otra cosa, cuando nosotros estábamos en la escuela de arquitectura, los materiales nuevos, era material innovation, era suelos de epóxico, el Corian, era la cosa así, toda la Corian, todas las maneras de hacer cortes en láser de materiales, y éramos fascinados con esto, como toda una generación de arquitectura, y ahorita ves que hay una generación que ya se hartó de esto y todo el mundo quiere trabajar con ladrillo, concreto y madera, con lo más básico posible. Y creo que así, ciertas generaciones sí, que es muy difícil definir un momento específico o una experiencia específica, pero un conjunto de situaciones sí que te van formando, por supuesto. Agradecemos a Vonix su interesante participación en nuestra sesión y las valiosas experiencias que hoy nos has compartido. Asimismo, a Rena Porsen, académica de este capítulo, por su enriquecedora participación. En nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, es para mí un honor entregarte estos reconocimientos. Últimas noticias. En nombre de los integrantes de esta mesa directiva y principalmente de los académicos que integran la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, queremos dar la más cordial bienvenida a De Acero, nuestro nuevo amigo VIP, quien deposita su confianza en este capítulo. Les recuerdo que gracias a ellos, obviamente, podemos ofrecerles estas ponencias y las diferentes actividades de la academia. El arquitecto Diego Larranza será quien nos estará acompañando en las sesiones y representando a De Acero. Por favor, Diego, nos hace llegar a nuestro agradecimiento. Sean ustedes bienvenidos a De Acero. Queremos felicitar también al arquitecto Ortiz por su nombramiento y también a su mesa directiva, de la cual una de nuestras académicas, que es la arquitecta Nora Toscano, está ayudando con la participación en una de las comisiones específicas. ¿Quién más? Tenemos otras. ¿Perdón? Sí, Jorge Galván también, que ahorita está dando clases también en la UDEM, está representado dentro de la mesa directiva. Las inscripciones, en otras noticias, las inscripciones para el Gran Premio de Arquitectura se cierran en febrero, entonces les invito a que sean prontos en sus inscripciones a través de sus escuelas.
Para mayor informaciones ya pueden consultar en la página de la academia la manera de inscribirse a estos concursos, a este concurso. Y por último, los esperamos en este auditorio el próximo lunes 5 de marzo para compartir con ustedes la sesión 241, donde tendremos como invitado al arquitecto Esteban Suárez de Búnker Arquitectos. Agradecemos su presencia esta noche a todos los que hacen posible que el capítulo Monterrey siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la arquitectura contemporánea, y en especial a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Tenemos como amigos VIP, ya los conocen ustedes, Armstrong, Castel, Cemex, Cemix, Crests de Acero, Gilsa, Grupo Tenerife, Multimedia, Pintura Ocel, SolarTube, Versitalia y Vidrios y Cristales Ontiveros. Y como amigos a Collège, a Cubrelam, a Interceramic, a Panel Rey y Show Contract Group. Les recuerdo que pueden seguir la información que publicamos en las redes sociales en nuestra página www.anamti.org, y que ahí también pueden encontrar las conferencias anteriores y las crónicas, así como la información de nuestro capítulo. Siendo las 9:05 de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche.